Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar del despido improcedente. Y es que un despido se declara improcedente cuando el empresario, de manera unilateral, rescinde esa relación laboral sin tener en cuenta los requisitos necesarios para que sea un despido o disciplinario u objetivo. Y es que un despido se declara como improcedente cuando lo realiza un empresario de manera unilateral, rescindiendo esa relación laboral sin cumplir con los requisitos y las condiciones de lo que sería un despido objetivo o disciplinario. Debemos saber que este tipo de despidos, pues tienen normalmente asociados una mayor indemnización, pueden tener además unos salarios de tramitación en ciertos casos que ya no sea ni siquiera improcedente, se declare nulo o siendo improcedente, el trabajador tenga derecho a la reincorporación. ¿Y qué es un despido improcedente? Bueno, un despido improcedente es un despido que es declarado improcedente por la autoridad judicial o bien por el reconocimiento de la propia empresa, que en un momento dado puede reconocer que está despidiendo a un trabajador de manera improcedente. Fundamentalmente se produce por tres tipos de circunstancias. La primera sería por no cumplir con uno de esos motivos que marca el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores. Segundo, por no cumplir esos protocolos legales o esos sistemas de aviso y de garantías que marca la ley. Y en último caso, por estar realizando esos despidos con carácter discriminatorio. Vamos con cada uno de esos puntos. Primero, no cumplir con los requisitos legales, y es que hay una serie de requisitos que debemos cumplir en un despido. Por ejemplo, esa carta de despido en tiempo y forma. Si no hacemos la carta de despido, pues no estaremos cumpliendo con los requisitos legales. También el poner esa indemnización en el momento del despido, ponérsela al trabajador a su disposición. Si no lo hacemos en ese momento, pues también estaremos incumpliendo los requisitos. Por ejemplo, toda esa fase de anuncio cuando hacemos un despido colectivo o un expediente de regulación de empleo. Bueno, pues todos esos requisitos que marca cada tipo de despido los tenemos que cumplir porque si no, ese despido puede ser considerado o puede ser catalogado como despido improcedente. Segundo, no contar o no justificar suficientemente los motivos del despido. Y es que nosotros alegaremos en esa carta de despido y después, frente a una petición judicial, daremos toda esa información y esa justificación de cuáles son los motivos del despido, motivos que deben estar recogidos en el Estatuto de los Trabajadores y ser motivos válidos que podamos justificar pues que estamos en esa situación para poder avalar que el despido es un despido disciplinario o procedente, pero sobre todo que no es improcedente. Tercera razón, que se considere el despido por razones de discriminación. Estamos hablando de edad, estamos hablando de sexo, estamos hablando de raza, pero también hablamos de no cumplir con esas condiciones especiales que tienen, por ejemplo, los representantes de los trabajadores o por estar vulnerando derechos relacionados con la maternidad o con la conciliación laboral, o también por estar vulnerando derechos fundamentales. Y antes de seguir, te voy a pedir algo que es totalmente procedente, y es que te suscribas a este canal del emprendimiento. Vamos, que no cuesta nada, que necesitamos seguidores, que tenemos que difundir todo esto de la cultura del emprendimiento. Suscríbete. Yo aquí me planto, no sigo. Hasta que no te suscribas, no sigo. Bueno, venga, seguimos, porque entiendo que te has suscrito. No me engañes. ¿Y cómo y quién determina la improcedencia del despido? Bueno, pues como hemos dicho, puede ser el empresario el que directamente en la carta de despido pues esté reconociendo la improcedencia del despido, aunque lo habitual es que tenga que ser el trabajador en un plazo de 20 días, desde que se hace efectivo ese despido, tiene para reclamar ante la autoridad judicial que su despido no es un despido procedente, por lo tanto debe ser calificado como improcedente. ¿Cómo y quién determina la improcedencia de un despido? Bueno, pues ya lo hemos comentado. El propio empresario en su carta de despido puede estar reconociendo la improcedencia, aunque no es lo más habitual. Y pues si no lo hace el empresario, tendrá que ser el trabajador en un plazo de 20 días desde que es despedido, en el que podrá reclamar ante la autoridad judicial su despido para que sea considerado despido improcedente.
Lo primero que pasa es que se produce un acto de conciliación en el que se junta al empresario y al trabajador e intentan llegar a un acuerdo en el que, bueno, pues en ese caso, si ya el empresario reconoce la improcedencia, pondrá a disposición del trabajador esa indemnización que hayan negociado y se resolverá el caso. ¿Que no es así? Pues iremos ante la autoridad judicial, donde el empresario deberá demostrar que efectivamente sus motivos, su proceso de despido se ha producido conforme a ley y, bueno, pues que no estamos hablando de un despido improcedente, sino procedente. Es importante que sepamos que hay una pequeña diferencia entre que el empresario reconozca la improcedencia y que sea directamente la autoridad judicial o la conciliación la que lleguen a ese acuerdo de improcedencia, y es la tributación de esa indemnización. Cuando es el empresario el que la reconoce, va a haber tributación por IRPF, y cuando es la autoridad judicial la que lo hace, no habrá tributación de IRPF de esa indemnización. ¿Y qué implica la declaración de que un despido es improcedente por parte de la autoridad judicial? Bueno, pues implica que el empresario tiene 5 días para decidir entre dos opciones: o pagar la indemnización a ese trabajador, esa indemnización adicional, o readmitir al trabajador dentro de la empresa. Si en esos 5 días no decidimos nada como empresarios, pues automáticamente lo que se hace es reincorporar al trabajador a la empresa. Es muy importante saber que es la empresa la que decide si reincorpora al trabajador o no, y solo en el caso de que estemos hablando de un representante sindical, será el propio representante sindical el que elija si quiere reincorporarse a la empresa o quiere esa indemnización. Estamos hablando de que si la opción elegida es la reincorporación a la empresa, además la empresa tendrá que correr con esos salarios de tramitación, que son esos sueldos que se le tendría que haber pagado durante todo el tiempo que ha durado este proceso de dictamen sobre la procedencia e improcedencia del contrato. Hemos de decir que hay sentencias que ya avalan que el empresario podrá recurrir todos esos pagos adicionales que superen los 90 días, considerando que como plazo máximo para tomar una decisión sobre la improcedencia o procedencia de un despido son esos 90 días, así que estaremos limitando a 3 mensualidades esos salarios de tramitación. ¿Y qué indemnización se paga por un despido improcedente? Bueno, pues si el trabajador empezó su relación laboral con la empresa después del 12 de febrero del 2012, estaremos hablando de una indemnización de 33 días por año trabajado, con un límite de 24 mensualidades. Si la relación laboral ha sido anterior a ese 12 de febrero del 2012, tendremos 2 partes en la indemnización. La primera parte en esos periodos anteriores a ese 12 de febrero del 2012, en el que la indemnización será de 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades, y el periodo que va desde ese 12 de febrero del 2012 hasta el momento del despido, estaremos hablando de 33 días por año cotizado y un tope de 24 mensualidades. ¿Y un trabajador que ha tenido ese despido improcedente tiene derecho a paro? Bueno, pues depende del trabajador, pero sí, en principio el despido improcedente genera esos derechos de paro siempre y cuando cumplas con las condiciones que se exigen para poder ser declarado como perceptor de ese subsidio por desempleo. Y bueno, pues tendrás que haber cotizado una serie de años determinados y además cumplir, como te digo, con esas reglas que piden para que puedas cobrar el subsidio por desempleo. Pero sí, el despido improcedente generará, en tu caso, si cumples las condiciones, derechos de subsidio por desempleo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante lo que es el despido improcedente, cómo te afecta como empresa, cómo afecta a los trabajadores, dónde se dirime si estamos hablando de un despido improcedente, cuáles son las causas de ese despido improcedente. Bueno, pues yo te voy a pedir algo que no es un despido, al revés, es una contratación indefinida y para siempre, y es que te suscribas a este canal del emprendimiento y acepta las notificaciones, y así podrás elegir qué vídeos son los que te interesa y los podrás ver en cada momento. Y si lo que quieres es ver más vídeos relacionados con todo esto del ámbito laboral, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.